Hola, muy bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. El tema es la fe y el planteo principal es la fe como sinónimo de confianza. Y al mismo tiempo hablaremos del reposo para la meditación, guión o barra contemplación. Así que arranquemos. Sí quiero aclarar algo. Este contenido, por supuesto, no va a abarcar todo lo que se pueda llegar a decir sobre la fe, por supuesto que no. Así que siempre tengamos en cuenta que todo está en desarrollo, en despliegue y en la búsqueda. Y que, bueno, a medida que vamos transitando distintas estaciones y etapas, por supuesto que tenemos una fundamentación, una roca firme, pero siempre hay aún más profundidad para enraizar, para fortalecer las raíces de lo que vamos descubriendo o lo que se va develando. Así que sin más vueltas ni rodeos, voy a pasar a leerles. Y ustedes pueden acompañar con la mirada. De tanto en tanto voy a acompañar con algunas imágenes que resulten agradables y, y con frases principales de extractos de este mismo tema. Introducción. Queridos amigos y amigas, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido en algún momento que nuestra fe es una carga pesada, una construcción mental que debemos sostener día a día con un enorme esfuerzo? Luchamos por creer, nos esforzamos por sentir y en ese proceso a menudo nos agotamos, preguntándonos si hay un camino más auténtico y menos extenuante. El propósito de nuestro encuentro de hoy es proponer precisamente eso, un camino diferente, una alternativa más profunda, un camino que nos invita a dejar de construir la fe con la mente y empezar a descubrirla en la quietud del corazón. La idea central que exploraremos juntos es que la verdadera fe no es un conjunto de ideas que aceptamos por la fuerza de la voluntad. Es más bien, en su esencia, una confianza profunda que nace de una experiencia directa, de un encuentro real y vivencial, en este caso con lo divino. Les invito pues a abrir la mente y el espíritu, el corazón, para explorar juntos el primer pilar de este camino transformador, la verdadera naturaleza de la fe. Bueno, acá tenemos fe como sinónimo de confianza. Vamos a entrar a hablar de esto. Y al mismo tiempo el reposo para la meditación, espacio de contemplación. Acá hay una síntesis del tema que después desarrollamos en amplitud más adelante. El texto presenta un análisis profundo sobre la interconexión entre la fe, el reposo y la experiencia espiritual. Sostiene que la fe del nuevo pacto, o sea, la fe que conocemos a partir de Jesús, a partir de una relación de corazón y de ser a ser entre el individuo y Dios. Bueno, sostiene que la fe del nuevo pacto a partir de Jesús, entendida como confianza, no es un acto de voluntad o un esfuerzo intelectual, sino que es el resultado natural de una experiencia directa y vivencial con el amor divino. Amor incondicional. Amor incondicional. Divino.
Este encuentro se cultiva en un estado de reposo, una atmósfera interior de meditación, contemplación, que permite al individuo, al sujeto, descubrir y reconocer lo que ya ha recibido, en vez de o en lugar de intentar fabricar algo nuevo. Este proceso es fundamental para disolver los bloqueos subconscientes o inconscientes generados, y muchas veces ya conscientes, generados por el temor y las experiencias negativas, permitiendo que la fe se manifieste como una realidad viva, sustancial y liberadora. Podríamos preguntarnos por qué es tan importante la fe, ¿no? Pero ese es para otro capítulo. Bueno, algunos análisis. La naturaleza de la fe, entre comillas o entre paréntesis, verdadera. Me parece un poco forzoso o demasiado fuerte la palabra verdadera. Yo considero que toda persona la fe que tiene la considera válida, verdadera y genuina. Acá tal vez tendríamos que cambiar la palabra verdadera por nada, simplemente la naturaleza de la fe. La fe es redefinida como un acto de confianza que se manifiesta de manera genuina únicamente cuando está enraizada en la experiencia. Se establece una distinción clave con otras formas de fe. Por ejemplo, tenemos la fe planteada aquí como confianza nacida a partir del encuentro con Dios. Surge entonces orgánicamente del encuentro con Dios y no requiere ser forzada ni sostenida por el intelecto o la voluntad. Su contrapartida, una fe forzada, aquella que depende de un esfuerzo consciente, lo cual se contrapone al modelo experiencial propuesto. En este caso es una fe casi construida por lo intelectual y por la voluntad personal, intentando desde el exterior poner argumentos que fuercen al ser interior a aceptar algo que no ha conocido por experiencia. Podemos agrupar o mencionar en este caso lo que se llama en religión las obras muertas. Asimismo, la religión como una fe forzada, donde hay que seguir una obligación, el que conduce es el miedo probablemente, y hay todo un cumplimiento de reglas y promesas a las cuales hay que cumplir. Me refiero promesas del sujeto hacia otro ser. Como resultado, cuando se cultiva a través de la experiencia la confianza, es decir, en este caso sinónimo de fe, brota naturalmente sin imposición. Pensemos simplemente en el ejemplo de conocer a una muy buena persona, idónea en alguna rama profesional a la que se dedique, y que nos imparta tal nivel de confianza que somos capaces, aunque es algo que prácticamente no se hace, pero seríamos capaces de recomendar a esa persona porque en forma experiencial ha trabajado, por ejemplo, un plomero en mi casa, de manera tan profesional y ética que soy capaz de recomendarlo a un vecino. A eso me refiero por experiencia personal. Estamos aquí entonces frente a la noción de que confianza equivale a fe. Brota naturalmente de un encuentro con el otro sujeto que me ha dado suficiente manifestación, suficientes pruebas de que su accionar es digno de recomendación. Esa no es una fe que yo me forcé a construir mentalmente acerca del plomero, sino que fue resultado de haber tenido la experiencia de su trabajo en mi casa. A partir de esa noción básica es que desarrollaremos
De aquí en adelante, un análisis extenso, profundo, detallado acerca de la noción de fe como confianza y la necesidad del reposo como espacio para para propiciar y entrar en ese lugar de conocimiento experiencial, en este caso de Dios, del ser divino. El papel central del reposo. El reposo es presentado como la condición indispensable para el fortalecimiento de la fe. No es un estado de inacción, sino un entorno interior activo y deliberado. Es buscado intencionalmente ese espacio de reposo. Definición corta. Es la atmósfera interior donde esa fe de la que hablábamos antes pueda germinar. Funciona entonces como un espacio de meditación / contemplación donde el alma se aquieta e incluso, agregaremos, los sentidos, los cinco sentidos naturales necesitan también entrar en un espacio de reposo y relajación con el propósito de escuchar desde el interior la presencia de Dios. La función principal, su propósito no es crear o fabricar algo en el reposo, sino descubrir lo que ya existe y se ha recibido, ya ha sido recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido entonces, no? Otra pregunta. Como se afirma en el texto, en el reposo no se fabrica nada, se descubre lo que ya es. También podemos decir que el reposo es la antítesis de la pasividad. Se subraya que el reposo no es pasividad, sino que es el lugar donde la fe adquiere vitalidad y se vuelve una realidad tangible. La fe también, y de acuerdo a pasajes bíblicos, es una sustancia recibida con la que hay que conectar. La meditación o contemplación como vía de contacto experiencial. La meditación es el vehículo a través del cual se accede al reposo y se establece una conexión vivencial con lo divino. El propósito es una experiencia de contacto que permite sentir el amor de Dios de manera directa, más allá de las ideas o los conceptos teóricos. Vínculo con la libertad. El conocimiento adquirido a través de esta práctica es transformador. En el texto se postula que solo la verdad que se conoce por experiencia puede hacernos libres. Si volvemos al ejemplo del plomero trabajando en mi casa, en mi vivienda, para hacer las refacciones necesarias, la única forma que yo iba a tener de poder recomendarlo a otro a ciencia cierta era haberlo contactado y visto cómo trabajaba en una experiencia real de sujeto a sujeto. Tenemos una dinámica de la confianza y bloqueos subconscientes. En este documento se establece una clara dinámica entre las experiencias internas y sus efectos en la capacidad de recibir y manifestar la fe. Veamos. Tenemos tipo de experiencia, por un lado, las experiencias positivas en un reposo intencional o propiciado. ¿Qué sucede en el caso de experiencias positivas? En la columna de proceso y consecuencia. Al experimentar estas situaciones positivas, al elegir entrar en el reposo para experimentar el amor divino, la confianza brotará de manera natural. El individuo se alinea para recibir lo que Dios ha provisto. Mientras que las experiencias negativas en la vida no común, pero en la vida cotidiana,
en las experiencias de una vida totalmente normal, real y propia de todo ser humano, nos enfrentamos frente a experiencias negativas que dejan un registro o una huella de miedo y temor, traumas. Esto provoca que las meditaciones sean negativas y las vivencias de temor generen bloqueos en el subconsciente. Quedan grabados. Estos bloqueos actúan como impedimentos para recibir plenamente las gracias y los dones que Dios desea y ya ha concedido para nuestras vidas. La solución propuesta para superar estos bloqueos es el simple acto de descansar en su amor. Es el simple acto de descansar en su amor, lo que provocará su disolución, la disolución de los bloqueos. Conclusión. La manifestación de la fe viva. El proceso descrito culmina en la manifestación de una fe superior y sustancial. Una fe tranquila, diría yo, y sustancial. Por un lado tenemos la fe que es de Jesús. Se dice que Jesús es el autor y el que consumó, el que finalizó, el autor y el consumador de la misma fe, es decir, lo que está contenido en sustancia, Él es el que lo inicia y el que llega a la finalización, a la concreción de lo que está encapsulado dentro de la semilla de la fe. Esto para seguir meditándolo, analizándolo, reflexionándolo. Pero tenemos la fe que es de Jesús, no la mía fabricada. Al disolver los bloqueos y oír la voz divina en el reposo, se manifiesta la fe de Jesús como sustancia, que también es semilla y que si contactamos con ella, se convierte en un fruto que es el don. Si bien Jesús es el autor y el consumador, el que ha hecho todo por nosotros, será indispensable que nosotros accedamos y nos pongamos de manera proactiva y propiciemos la conexión con esa sustancia, con esa semilla, para permitir que el proceso finalice, para permitir que el proceso continúe y arribe a la producción, a la manifestación de ese fruto. Círculo virtuoso. El reposo es el lugar donde se establece contacto con Dios, se experimenta entonces la verdad y como resultado esa fe. La fe se hace viva y real. Esta fe vivificada, a su vez, conduce a la liberación. Bueno, hasta aquí la primera parte. Continuaremos los distintos capítulos de esta temática. Muchas gracias por escuchar y espero que haya sido de ayuda y te haya aportado información que pueda ser útil para tu propia vida y meditación. Muchas gracias.